tipo de personas. Ajá, que ahora vamos a entrevistar. Este tipo de personas que han Correcto. tomado una bandera, que Sí, han caminado, sí, que han recibido burlas, que correcto. han recibido incluso piedras, gas lacrimógeno, perdigonazos, muchos de ellos. Sí, correcto. Este tipo de personas que no reciben para su transporte, ni para sus meriendas, ni para ninguna de esas cosas, pero que aman Sí, sobre todo Panamá y su naturaleza, correcto. que no quieren que se pierdan ese tipo de cosas y que Ujú. tratan de transmitirlas aunque muy poco se les escucha. Correcto, por eso esta entrevista quería hacerla porque realmente en ustedes veo dos cualidades que nuestra generación, en las más, incluso las más jóvenes, se ha perdido y es tener principios e ideales. Y yo creo que es momento de que nos demos cuenta que el señor Alcibiades, que podemos ver que ha sido un hombre de lucha y de batallas, igual la señora Daira, nos va a ilustrar qué era Panamá hace 50 años, qué es ahora y cómo él y su esposa han podido batallar con estos cambios que no solamente son políticos, son también sociales y en donde realmente no importa de qué color, de qué bandera seas o políticamente estés ubicado, pero en donde la conciencia ambiental y la conciencia de querer a Panamá es algo que nos deja claro que hay que seguir motivando a la juventud. Así que bueno, le damos el cambio al señor Alcibiades y yo quiero que nos cuente él, porque yo sí pregunto, aquí en la comunidad todos lo admiran porque se atrevió hace 50 años dejar su casa, su familia e irse a luchar por una causa. Por favor, cuéntenos, ¿cuál es esa aventura? Bueno, en ver tanta injusticia que cometían los militares en ese tiempo, ¿En qué año estamos hablando? el año 68, Ajá. llegaban los militares a las casas, apoderándose de todo, violando niñas delante de sus padres y cosas como eso, impulsó a un grupo de personas a apoyar un gobierno constitucional, porque en ese momento fue derrocado el gobierno constitucional, Sí, que en ese tiempo era el doctor Arnulfo Arias Madrid. sí, Él era una persona, un nacionalista, correcto. y él decía que Panamá para los panameños. Y entonces el poder económico le cayó a él encima. Cada vez que él ganaba las elecciones, lo tumbaban. Wow. ¿Qué produjo eso en su pensamiento de un joven de 20 años? ¿Qué le causó? Mantener la democracia en nuestro país. Gracias. Sí, eso es elemental para las generaciones en aquellos tiempos, ahora y siempre. Correcto. Sí. ¿Y qué le pasó a usted específicamente cuando vio que no se derrocaron a Arnulfo y usted qué pensó en ese momento? ¿Qué debía hacer? ¿Qué respuesta le daba su pensamiento o su familia? ¿Qué respuesta tenía el entorno? Fíjese que yo en ese tiempo no era ni arnulfista, ni siquiera, Excelente. pero tenía en mente conservar la democracia. Correcto. Entonces yo pertenecía a un partido que era demócrata cristiano Uh-huh. y yo pertenecía a la Juventud Demócrata Cristiana, aunque después ese partido eh, lo contaminaron tanto que era el que le llevaba la contraria a los militares y después se unieron a los militares. Claro, si En no lo otros partidos eliminaban. después, sí, Claro. con el PRD. Entonces, bueno, decidimos Uh-huh. 3 personas de la comunidad ingresar a la guerrilla para luchar en contra de esas injusticias. ¿Cómo? ¿En Panamá hubo guerrilla? ¿En qué año? En el año 68. Eso es casi algo top secret, ¿verdad? O sea, poca gente sabe eso. Sí, es más no está en la historia de Panamá. No está. Sara, Sí. yo no nací en democracia, yo nací en dictadura. Se me eriza la piel. Viví en dictadura hasta que tenía 20,
6 años. ¿Y qué significó vivir en dictadura? Eh, bueno, para nosotros era lo normal. Escuchábamos lo que significaba democracia, pero tal vez no lo entendíamos. ¿Había que obedecer lo que estaba en ese momento? ¿Quería decir la dictadura? Para nosotros era lo normal. Posteriormente, cuando ya se pusieron las cosas muy complicadas, muy difíciles, Sí, logramos entender que habían otras cosas y que tal vez teníamos que respaldar esas otras cosas. Y entonces, mire, mi esposo está hablando del año 1968. Panamá, desde su nacimiento, fue cambio. muy Ujú, cambiante en sus gobiernos. ujú. Y vivíamos una época donde no había medios de comunicación que nos informen. Las escuelas utilizaban textos básicamente que venían de otros países, que no nos están informando lo que es el acontecer nuestro día a día. Claro, La televisión está surgiendo. sí. Lo que existe un poco más es la radio, pero los periodistas son básicamente empíricos, no eran como ahora, Y que es tampoco podían dar su toda una opinión. carrera. Que, bueno, algunos sí eran muy valientes y lo hacían. Ujú. ¿No? Para el año 1989, mire, ¿cuánto tiempo estamos hablando nosotros? De 1968 a 1989, cuando la dictadura ya se pone muy difícil, entonces es cuando las personas comienzan a despertar. Y yo me doy cuenta que así somos los panameños. Si no nos ponen en crisis, nosotros somos en paz. Claro. Así somos los panameños. Y si estudias todos los Ujú, procesos en Panamá, somos así. claro. Mientras no nos estén apretando demasiado, que Aguantamos. nosotros sentimos que nos están, pero eso sí, cuando nos aprietan, Hasta ahí. nosotros no nos vamos a los Estados Unidos, nosotros nos defendemos. Sepa que nos vamos a defender. Excelente. Eso desde mi punto de vista es así. Panamá es nuestro y lo vamos a pelear. Por supuesto. Y eso le enseñamos a nuestros hijos. Panamá es nuestro y hay que defenderlo. Y usted, por ejemplo, miró en el paro del año pasado los niños gritando a través de las redes sociales, Panamá es nuestro. Claro, Y nosotros amamos Panamá. por supuesto. Entonces, cuando nos aprietan, como por ejemplo en el 68, Sí, con esto de la guerrilla, sí. la gente comienza a despertar. Sin embargo, no había un despertar como tal. Y Ujú. todavía yo creo que nosotros vivimos a través de los partidos políticos. Y mi esposo habló de banderas políticas, qué sé yo. La Sí, bandera nuestra es verde. por supuesto. Es la naturaleza. Por supuesto. Y es Panamá. Entonces, para el año 1989 es cuando viene a dar fruto ese movimiento de 1989. Es que eso es lo que quiero ver. Se sabe en el mundo que hubo un mayo del 68 en Francia, en París, que desató las guerrillas en el mundo, en donde realmente parece que a todos los países los llevaron a ese momento histórico en donde la gente no aguantó más la tiranía, ¿verdad? La tiranía política, la tiranía militar y el que dijeran que las cosas se hacían así y no de otra forma. Entonces, ese año, ese 1968, activó la conciencia, digo yo, o sea, se despertó ese sentir de cómo hacer las cosas correctas, de por qué causas vivir y por qué causas no vivir. Y yo creo que eso fue, por eso hablo de la conciencia de un joven de 20 años en un país tranquilo, como nos lo dice la señora Daira, en un país en donde la gente no busca problemas, la gente tiene todo lo que quiere, pero realmente al ver la injusticia no logra aceptarla, en realidad no tiene sentido. Y eso es lo que quiero que nos cuente, señora Silvia, es cómo un joven de 20 años decide ir a una guerrilla. ¿Era una guerrilla de armas, de ideales? ¿Qué tipo de guerrilla era? De armas. Tomamos la decisión, 3 personas de la comunidad de las filas de Caizán, Ajá. Ingresar a la guerrilla para luchar contra el sistema militar que en ese tiempo fue protegido por los norteamericanos. Claro. Entonces, ¿era un sistema tirano? un sistema tirano donde ellos eran los que mandaban
en las elecciones. Claro. eh, En realidad no habían elecciones, era lo que ellos querían. Ellos ponían los candidatos y no había candidatos de oposición, entonces Claro. ellos ganaban siempre. Claro. O sea, el entorno político de Panamá se caracteriza por un desarrollo muy en los puntos capitales. Sí, correcto. Las áreas apartadas generalmente son olvidadas. Correcto. Siguen siendo. Siguen siendo. Eso es lo que está pasando en ese momento, cuando estos chiquillos tomaron la decisión de irse a meter a la sierra con armas y todo. Claro. Ahora las luchas para nosotros son menos armas. Sí. Aunque si tuviésemos que agarrar el biombito y el arco, creo que hay algunos que se van a arriesgar. Por supuesto. Pero en ese tiempo sí hubo armas. ¿Y eso qué significaba? O sea, que les daban persecución política y que los hacían huir o que podían hacer atentados la guerrilla hacia ellos para destruirlos. ¿Cómo era ese confrontamiento? O sea, en ese momento, cuando se está dando toda esta situación, sí. Las personas que ostentan el poder, yo creo que todavía está pasando lo mismo y no nos damos cuenta. Sí. Y nosotros a veces somos permisivos y él robó pero hizo, pero es que no se tiene que robar el dinero que no es suyo nacionales porque ese es el dinero para el desarrollo. Correcto. Es que no tiene que hacer eso, es que el pueblo lo escoge para que a nivel nacional y a nivel internacional sea un negociador. Y un ejemplo. Para que las cosas vayan bien. Claro. Para todos los panameños, no para los que están acá arriba. Correcto. En la cúpula y en la iglesia. Y eso es lo que generalmente pasa aquí. Las becas, los beneficios, todo es para la gente que forma parte de ese grupo. Entonces, contra eso es que estaba protestando ese grupo de... Al igual que ahora, no hay un puente, no hay educadores, cierto, no hay nivel de vida para la gente campesina, y es la gente campesina la que debe recibir el cuidado y el amor del Estado para que sigan trabajando la tierra y haya prosperidad, para que no tengan la necesidad de salir de su campo hacia la ciudad, porque no se manejan en ese ambiente, lo de ellos no es eso. Correcto. Como, mira, yo miro a mi alrededor, creo que paso mucho tiempo sola. Sí. Entonces paso tiempo conmigo misma y reflexiono en cosas. Sí. Ahorita mismo con el cambio climático se están desmovilizando personas de las islas. Ellos tienen que salir de ahí. ¿Por qué? Porque las islas están subiendo el nivel del agua. Están sumergidas. Sí, están sumergidas. Porque sube el nivel del agua. Esas personas que viven en esas islas, ellos dependen de la pesca. Sí. Dependen del buceo, dependen de ese tipo de cosas que es lo que ellos conocen. Cuando tú los traes a tierra firme, sí, ellos no conocen nada, ellos no están recibiendo. No tienen experiencia para eso. Ellos no están recibiendo la instrucción para vivir en tierra firme. Ellos no saben cultivar la tierra, ellos no saben otro tipo de trabajo. Eso crea un conflicto social. Claro, justamente. Los jóvenes de ese entorno no están acostumbrados a vivir en las áreas donde los envían. Sí. Y les crea conflictos. Claro. Incluso psicológicos. Claro. Porque se sienten perdidos, ese no es su entorno. Claro, ese es el resultado de que tengamos un sistema que no da respuesta a su sociedad, a su gente. Estamos hablando de eso, justamente por eso esta entrevista, porque yo veo que cuando tocamos ese tema de que hubo una guerrilla en Panamá en el año 68, que duró ¿hasta qué año, señora Alcillades? Duró poco tiempo. Ajá. Yo llegué ya de los últimos grupos guerrilleros. Sí. Comandado por un uruguayo, Walter Sardiña, que era el fotógrafo de la presidencia del doctor Arnulfo Arias. Sí. Entonces, él era militar. Sí. Y sintió el llamado, o no sé si el mismo Arnulfo Arias lo puso, pero él se vino a las montañas chiricanas y formó grupos.
Claro. Había un grupo en Cerro Punta, había un grupo en Puerto Muelle y el Ujú. grupo de Candela. Claro. ¿Qué significó para usted dejar su casa e irse a la guerrilla? Bueno, no medimos la consecuencia en ese momento por el ánimo de defender a la patria, defender la democracia. Claro.